la violencia así. Recuerdo que el 2 de mayo, fecha que no olvido yo, caso un caso en Bellavista, el mundo entero conmovió. La FARC lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia. El 2 de mayo del año 2002, el mundo entero se conmovió con la trágica noticia sobre la masacre cometida por la guerrilla de las FARC al lanzar un cilindro bomba dentro de la iglesia del municipio de Bojayá. El 1 de abril del año 2002, 7 embarcaciones que transportaban alrededor de 250 paramilitares arribaron a Bellavista, cabeza municipal de Bojayá. Para que estas embarcaciones llegaran hasta este punto debieron haber pasado por 3 controles estatales. El primero de ellos se encontraba en la punta de Turbo y el segundo y el tercero estaban en la entrada y salida de Río Sucio. Los paramilitares llegaron y se asentaron en los cascos urbanos, desde donde requisaban y atemorizaban a la población civil en general, mientras las FARC se encontraban en los cascos rurales. La población, al ver esto, se acercó directamente a los paramilitares para pedirles que por favor se retiraran de los cascos urbanos, toda vez que la población civil estaba siendo atemorizada y no tenían nada que ver directamente con el conflicto. El 25 de abril, las FARC interceptó un camión de la Asociación Campesina Integral del Atrato que iba con destino a abastecer a las tiendas que estaban establecidas en el Atrato y robaron dicho camión. El 26 de abril, los paramilitares llegaron a Puerto Conto y establecieron una base como tal, mientras que las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, se encontraban al otro lado del río Atrato, en el pueblo de San Martín. El 23 de abril, la oficina emite una carta al gobierno nacional solicitando una ayuda urgente frente al caso que se estaba presentando, por lo cual se tomaron medidas en primera instancia para proteger toda la población civil y para evitar los desplazamientos de la comunidad. El 24 de abril, la Procuraduría remite dicha solicitud con urgencia al Ministerio del Interior y de Defensa para que estos se encargaran de dar una atención prioritaria a los sucesos. Y finalmente, el 25 de abril, la Defensoría del Pueblo, después de visitar el área y ver toda la situación, emiten una alerta temprana sobre posibles enfrentamientos entre los grupos ilegales. El 1 de mayo, como tal, comienzan los enfrentamientos entre las FARC y los paramilitares en Vigía del Fuerte. Mas, sin embargo, se postergaron y la mayoría ocurrieron en Bellavista. Por ello, la mayoría de la población comienza a resguardarse. El 2 de mayo siguen los enfrentamientos y la posición estratégica de estos grupos era los paramilitares alrededor del área central de Bellavista y la guerrilla se encontraba en la zona norte periférica de Bellavista, en los cascos urbanos. Hacia las 10:45 de la mañana, la guerrilla idea un mecanismo para lanzar pipetas y lanza 3 de ellas. Esta última deja un saldo de 119 muertos y 98 heridos, dentro del cual el porcentaje de niños era bastante amplio. Hacia el 3 de mayo, las FARC anuncian el control total sobre Bellavista. Por ello se permiten enviar una comisión que lo que hace es la evacuación de los enfermos y permitir el reconocimiento y enterrar en las afueras de Bellavista a las personas que habían fallecido con las pipetas. Hacia el 3 de mayo, las fuerzas militares anuncian ya un plan, una operación militar que iba a ser dividida en 2 fases. La primera de ellas iba a ser ayudas humanitarias y la segunda, como tal, ya iba a ser operación militar. Hacia el 4 de mayo llegan todas las ayudas humanitarias posibles, tales como el envío de helicópteros del programa Salud para transportar a los heridos graves y el envío de medicamentos al Centro Médico de Bellavista. El 6 de mayo, la Armada Nacional, escoltada por la Fuerza Aérea, llegan directamente al territorio y tienen enfrentamientos con las FARC. El saldo de ello es una persona civil muerta y 2 heridas. El 7 de mayo, el Ejército Nacional vuelve a disparar en contra del poblado, pero allí por primera vez no se encuentra acción bélica alguna por parte de las FARC, por lo cual no hubo heridos ni muertos en ese momento.
En razón de ello, el Ejército Nacional toma el control total de Bellavista y vigía del fuerte en los cascos urbanos. También se registra adicionalmente la salida de algunas embarcaciones paramilitares de Turbo con destino a Carmen del Darién, las cuales se asentaron en las oficinas de la alcaldía de la cabeza municipal. Entre el 8 y el 9 de mayo, algunos sobrevivientes, gracias a la presencia del Ejército Nacional, vuelven a reintegrarse nuevamente a su comunidad en Bellavista y comienzan a señalar a las personas que son reconocidas como paramilitares. La oficina en ello se percata que en el centro médico de vigía del fuerte hay 4 personas heridas de bala que son señaladas como paramilitares y que no tienen custodia alguna. Hacia el 9 de mayo, el presidente de la República, un grupo de ministros y algunos funcionarios del Estado llegan directamente al lugar, así como llega un grupo de la Fiscalía integrado por el fiscal regional de Antioquia, técnicos, investigadores y peritos forenses a hacer sus respectivas diligencias. Dentro de ellas se encuentran las revelaciones topográficas, fotográficas, balísticas, la exhumación de cuerpos y entrevistas a testigos. Entre el 9 y 10 de mayo arriban varias avionetas a la zona y allí se concluye como tal una reunión entre miembros de la fuerza pública y un comandante alias Díaz. Hacia el 11 de mayo el comandante Pulido de la fuerza pública señala que sí le habían advertido de la presencia de algunos paramilitares en la zona, pero que no se encontraba nadie armado en el pueblo como tal y que el desplazamiento de las comunidades se debía más a la recepción de ayudas humanitarias en el Quibdó que el peligro de futuros enfrentamientos o de enfrentamientos actuales entre los grupos ilegales. Hacia el 2 y 3 de mayo, alrededor de 1000 habitantes de Bellavista se refugian en vigía del fuerte. El 3 de mayo llegan alrededor de 132 habitantes provenientes de pueblos como San Martín y Puerto Conto a la ciudad de Quibdó. Hacia el 7 de mayo llegan las fuerzas militares a Bellavista y vigía del fuerte, mas sin embargo las personas testigos de los hechos señalan que desde que las fuerzas militares llegaron a la zona fue mucho más evidente la presencia de paramilitares y que en razón de ello fue que las FARC decidieron atacar. Al 13 de mayo ya se registraron alrededor de 2.513 personas que habían sido víctimas del desplazamiento forzado en la ciudad de Quibdó. La población más afectada durante todo este conflicto fue la de Vigía del Fuerte, incluyendo a todos los habitantes de Bellavista que se habían desplazado a Vigía desde que inició el conflicto como tal. Hacia el 8 y el 12 de mayo, la Red Solidaria Social envió más de 100 toneladas de ayuda humanitaria que favorecieron mucho a la población de Quibdó, aquella que no había sido tal vez víctima del conflicto, pero que sí se encontraban desplazados, así como también ayuda a poblaciones de Quibdó y de Antioquia. Como ya se menciona en el relato de los hechos, la masacre de Ojaya implicó una serie de infracciones al derecho internacional humanitario y una serie de vulneraciones a varios derechos humanos. Sin embargo, para establecer qué derechos se vulneraron y quiénes son responsables por ello, debemos hacer una división de 3 grupos en este caso. El primer grupo se encuentra encabezado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o las FARC-EP, a quienes se les atribuye directamente la muerte violenta de más de 100 personas, las lesiones a más de 80 personas y la destrucción de bienes civiles protegidos por el DIH cuando realizaron un lanzamiento de pipetas en el marco de un conflicto armado contra grupos paramilitares. Inicialmente, estas conductas constituyen la violación de los principios humanitarios de distinción, limitación, proporcionalidad, así como la inmunidad que goza la población civil. Como los ataques señalados han provocado la muerte de personas civiles, estos constituyen homicidios contra personas protegidas por el DIH. En este sentido, se violan específicamente las disposiciones del artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra en su inciso primero, literal A, y de igual manera se violan las disposiciones del artículo 4.2 del protocolo segundo. Estas establecen la prohibición a los combatientes de atentar contra la vida, la salud, la integridad física y mental de las personas que no participan directamente en las hostilidades o han dejado de participar en ellas. Las FARC también son responsables de violar la obligación de protección a los bienes culturales y de los de lugares de cultos establecidas en el artículo 16 del protocolo segundo. Cabe destacar que esta disposición señala que
está prohibido cometer actos de hostilidad contra estos bienes o utilizarlos en apoyo de esfuerzo militar. En el segundo grupo encontramos a las AUC. Las infracciones atribuidas a este grupo es violatoria de los principios de distinción y de inmunidad a la población civil. Constituyeron un ataque directo a la población y por ende es una infracción al artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra y al artículo 13 del protocolo segundo. El DIH exige garantizar la protección de la población civil en toda circunstancia y en este sentido el artículo 3 del protocolo segundo determina que la población civil goza de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Esto debe entenderse en cualquier contexto, ya sea de la parte ofensiva o de la parte defensiva. De igual forma, el grupo paramilitar ha incumplido la obligación contenida en el artículo 16 del protocolo segundo relativo a la protección de los bienes culturales y de culto y la prohibición de utilizar dichos bienes en apoyo del esfuerzo militar, pues esto implica el deber de tomar todas las medidas posibles para intentar impedir su utilización en el apoyo del esfuerzo militar a fin de evitar su destrucción o su deterioro. ¿Por qué se habla del incumplimiento de esta obligación? Pues algunos miembros del grupo paramilitar intentaron ingresar a la iglesia de Bellavista y ante la oposición de la comunidad permanecieron en las cercanías del templo, exponiendo no solo a la población civil, sino también al inmueble protegido. Por otra parte, las AUC son responsables de los desplazamientos sucesivos y masivos de la población civil de la región, generados por las acciones y participación de amenazas de este grupo contra la población de Bojayá. Estas conductas violan directamente el artículo 17 del protocolo segundo. Y en el tercer y último grupo encontramos al Estado colombiano. El Estado colombiano se le atribuye vulnerar la obligación de prevención, y es que es prioridad de protección el derecho a la vida y esta protección debe ser guiada por el Estado, y se evidenció que no fue implementada de manera oportuna. La obligación de prevención implica la adopción de todas las medidas que incidan sobre los factores de riesgo para una población. La débil presencia del Estado en los lugares como Bojayá no favoreció la implementación de mecanismos efectivos para la prevención y protección de su población. El incumplimiento de la obligación de prevenir viola particularmente el artículo segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A estas disposiciones cabe agregar los artículos 6 del Pacto y el 4 de la Convención Americana, los cuales protegen el derecho a la vida. De igual manera, el Estado es responsable por faltar a la obligación de respeto y protección, pues el Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos reconocidos en las normas nacionales e internacionales, así como la de proteger a todas las personas sometidas a su jurisdicción contra las violaciones a los mismos. El Estado a su vez es responsable por el desplazamiento de la población de la región, el cual se incrementó de manera significativa luego de la llegada de las Fuerzas Armadas al lugar de los hechos. Si las autoridades no tomaron las medidas necesarias, oportunas y eficaces para evitar este desplazamiento, comprometieron la responsabilidad estatal tanto en materia humanitaria como en derechos humanos. Esta conducta es incompatible con el artículo 17 del protocolo segundo y con los principios quinto a noveno de la sección segunda de los principios rectores sobre desplazamiento forzado. Y por último, evidenciamos la falta de la obligación de garantía. Dentro de las actividades garantistas del Estado se halla la relacionada con la administración de justicia en materia de violaciones de derechos humanos y de infracciones al DIH. Sin embargo, para que la actuación de las autoridades judiciales sea compatible con los principios internacionales, es necesario que se desarrollen condiciones de plena independencia e imparcialidad. Esto implica la ausencia de influencias, presiones, amenazas o intromisiones, sean ellas directas o indirectas. Los deberes de prevención, protección y garantía del Estado con respecto a los derechos humanos se incumplen cuando las autoridades toleran, apoyan o prestan su aquiescencia a la actividad delictiva de estos grupos armados, cosa que quedó evidenciada con las alertas enviadas de manera oportuna por la Defensoría del Pueblo colombiana. Los representantes del Estado expresan que el gobierno colombiano enfrenta una agenda en materia de derechos humanos en extremo compleja. Como parte de ella está el restablecimiento y la normalización de las relaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido, es y será una prioridad esencial. El Estado colombiano formó el allanamiento mediante escrito, en el cual reconoce responsabilidad internacional por los hechos ocurridos el 2 de mayo del 2002. La estrategia gubernamental en materia de derechos humanos parte de reconocer responsabilidades, pero más que nada
de proponer fórmulas integrales en atención a las víctimas en relación a 3 elementos fundamentales, que son el derecho a la vida, el derecho a la justicia y el derecho a obtener una reparación justa. Propone a los peticionarios la suscripción de un acuerdo en el marco de una solución amistosa para el caso Bayá, en el que se propone el reconocimiento de la responsabilidad internacional sobre los artículos concretos de la Convención Americana. Con base en este reconocimiento se plantea a la Corte la disposición a iniciar un diálogo directo para arribar a un acuerdo de solución amistosa que busque satisfacer las pretensiones planteadas en relación con las reparaciones. Dicho acuerdo, por mandato de la Convención y del reglamento de la Corte, sería presentado a la Honorable Corte. Se propone además una agenda preliminar que tuviera que ver con 3 puntos sustanciales: la identificación de mecanismos para el esclarecimiento pleno de los hechos materia de la denuncia, incluyendo la identificación de los autores materiales e intelectuales del crimen, la viabilidad de las sanciones penales y administrativas para aquellos que resulten responsables, y propuestas y acuerdos específicos relacionados con los asuntos vinculados a las reparaciones. El Estado propone que las partes soliciten a la Corte Interamericana la emisión de sentencia de fondo inmediatamente, teniendo en cuenta el allanamiento presentado en donde se estableciera la responsabilidad internacional que la Corte tuviera a bien determinar. Asimismo, se propone que las partes sugieran a la Corte que se suspendan el pronunciamiento sobre el inicio del procedimiento reparatorio por los plazos que las propias partes establecieron y que sean conformes para... La parte de atrás de las piernas, de la rodilla para abajo, me lo quemaron bastante, hasta el talón también me arrancó un pedazo, ese que a mí me arrancó de pedazos. Yo sentía como las piernas era como dormida, ya yo como que no sentía las piernas, sangre sí botaba bastante. Y ya se me fue subiendo, y entonces ahí me hicieron unos puentes aquí, por ahí se pasó me mocharon de esta calle, después tuvieron que mocharla acá, de esta vez más arriba.